Listo. Pues bienvenido, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Ricardo Adonai Rojo, mi ex compañero. Te presentas si quieres. Sí, es un gusto, Cristian. Somos amigos desde ya hace algunos añitos. Yo soy estudiante de medicina, ya estoy a punto de concluir con mi formación académica. Estoy a 2 meses de iniciar mi internado médico de pregrado. Actualmente soy estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana, aquí en la Ciudad de México. Y pues tú me dirás cómo podemos comenzar. Muy bien, otra vez agradecerte por aceptar esta invitación, y de lo que trata más o menos es ver el lado médico de esta pandemia que estamos sufriendo todavía por medio del COVID. ¿Cómo la viviste tú? ¿Qué tan cerca estuviste tú del COVID? Pues fíjate que de primer momento yo estaba rotando en un hospital aquí de pediatría de la Ciudad de México. En el momento en el que inicia todo este problema, esta pandemia, a nosotros nos piden que nos retiremos de las instalaciones. En cuanto ya tenían datos de que iniciaban los primeros casos aquí en la Ciudad de México, en el territorio nacional, a nosotros nos envían a nuestras casas para continuar con lo que quedaba del ciclo académico y terminarlo en clases en línea. Yo creo que fue una acción bastante responsable por parte de las autoridades, pero ya después de eso, ya que estábamos como tal adentro de todo este problema, a mí me tocó ver a varios familiares que tuvieron la enfermedad. Finalmente, pues siempre se solicita ese consejo al familiar que sabe un poquito, ¿no?, de la medicina, y me tocó verlo muy de cerca. Prácticamente pues estuve enfermo yo, estuvo enfermo mi mamá, mi papá, varios de mis tíos con los que convivía bastante frecuentemente, y sí es una situación muy difícil, principalmente por esta incertidumbre de no saber cómo van a reaccionar al tratamiento, cómo van a tolerar o cómo van a responder a la enfermedad, que es justamente una de las características de este virus, que la respuesta que se presenta en una persona es bastante variable respecto a la que se presenta en otra. Entonces, inclusive nosotros teníamos denominada la enfermedad como una neumonía. No es un término correcto porque no en todos los casos llega a ser una neumonía. Son muy variables las manifestaciones clínicas que puede haber. De hecho, al principio la diagnosticaban, ¿no?, como una neumonía típica. Era ¿Y es como correcto? lo más sonado, y porque todavía no estaba tan diagnosticado. Yo lo llegué a ver en una metáfora como una moneda al aire, porque miraba Sí. noticias de abuelita de 80 años acaba de librarse del COVID, y un adolescente de 15 años murió de COVID, y yo con Claro. 22 digo, bestia, mira, veo a la señora y digo, la puede librar, y ahora un jovencito de 15 años. Es una incertidumbre total. Paso a la siguiente pregunta. Cuando llegaste a escuchar los primeros casos en China, en Asia, que se expandió por aquellos lados, ¿tú llegaste a pensar o te llegó a cruzar por la mente que llegaría a ser una pandemia mundial, como fue que nos tuvo metidos a todos adentro de nuestras casas como si fuera una película o un videojuego? ¿Qué te llegó a pasar por la cabeza en los primeros instantes? Ok, pues es una muy buena pregunta. Yo creo que eh, generalmente, o bueno, a grandes rasgos, la comunidad médica no pensó que llegara a tener tal magnitud. Yo creo que nosotros siempre pensamos en cuál puede ser el peor escenario posible, que era más o menos lo que estamos viviendo actualmente. Y créeme que pudo haber sido peor o podría ponerse peor dependiendo de las variantes. No es algo para alarmarnos, es algo para incrementar estas acciones de prevención de contagios. También te pones a pensar en cuál sería el escenario pues, más agradable, más favorecedor, y cuál sería el escenario realista. Yo creo que tuvimos muchas oportunidades de frenar los contagios en la magnitud que se dieron. Yo creo que sí, la respuesta, por lo menos a nivel nacional, estuvo un poco limitada, digamos sesgada. Inclusive podemos hablar de que
hubieron muchas omisiones, mucha falta de responsabilidad, y yo en algún momento sí, como te digo, llegué a pensar que este podía ser un evento de la magnitud que estamos viendo, pero creo que hablo por un gran porcentaje de la población. No pensamos que tuviera las repercusiones. Inclusive cuando declararon la cuarentena, nosotros pensábamos que tal vez un mes, 2 meses, 3 meses era lo que muchos expertos afirmaban que iba a durar. Pues prácticamente ya excedimos con creces todas estos pronósticos que se hacían en un principio. Sí, fue alarmante porque yo lo más cercano creo que estuvimos a una pandemia fue cuando fue lo del H1N1, ¿no? Sí, sí, la influenza H1N1. Y yo la verdad no sé si estaba muy chiquito o tú recuerdas si en algún momento dejamos de ir a la escuela por eso, quizás una semana, ¿no? Fue aproximadamente un periodo de 3 semanas. Sí, fue algo relativamente corto y yo no recuerdo que, o sea, sí usábamos cubrebocas, pero no tanto. Entonces yo, desde mi punto, yo lo pensé, lo miré igual que aquella vez, pero ya cuando Uh-huh. miraba que nomás no salíamos y nomás no salíamos y se posponía la vuelta a la escuela y entonces sí me alarmé un poco y quieras o no, de todos modos nos benefició un poco al ser más limpios, ser más Claro. responsables con eso, con la limpieza, porque ya Uh-huh. ibas a las tiendas y no había desinfectante, no había papel, de alguna, bueno, viéndole el lado bueno a esto que estamos viviendo. Uh-huh. ¿Qué pasaba por tu mente cuando estabas en el confinamiento, cuando tenías ya meses sin salir, desarrollaste una habilidad nueva o seguiste con tus clases normales o cómo viviste el confinamiento? Pues yo creo que, como la mayoría, en un primer momento tratamos de aprovechar el tiempo extra que teníamos, ¿no? Yo estoy hablando de que mis días de ir a la universidad y después, bueno, más bien, ir al hospital y después tomar clases en la universidad, pues era algo que me tenía completamente ocupado. Era algo en lo que se me iba todo el día. De llegar al hospital a las 7 de la mañana, para esto tenía que salir con 1 hora y media de atención. Después salir del servicio a las 12, 1 de la tarde y llegar a la universidad para tener clases hasta las 7 de la noche. Entonces llegas a tu casa como a eso de las 9, cenas, tienes que ponerte a hacer tarea, tienes que ponerte a estudiar, vas terminando, vas durmiéndote, por así decirlo, a la 1 de la mañana, y al otro día es exacto, a las 5, así un constante. Entonces empiezas o tratas de aprovechar el tiempo que nos dio esta pandemia, pero yo creo que también entre otros factores, yo creo que fue bastante desmotivante ver que la situación, en lugar de progresar, de mejorar, iba empeorando. Traté de empezar a hacer ejercicio, que era algo que no hacía en ya bastante tiempo. Creo que esa es la ganancia que tuve con esta pandemia, con este confinamiento. Tratas también de pues adquirir habilidades nuevas. Inclusive yo me metí a algunos cursos de idiomas para aprender una lengua nueva, pero termina siendo complicado ser perseverante, ser constante con estas nuevas tareas que tú te pones. Pero sí, yo creo que realmente yo la pasé bien en comparación con otros compañeros, con otros amigos, que a pesar de estar en el confinamiento tenían que ver pues realmente de su trabajo, cómo ganar dinero, cómo realmente subsistir en medio de todo este problema. Sí, pero te tocó, una pregunta que se me pasó, ¿te tocó visitar, los hospitales cuando estaban tratando a los enfermos de COVID? ¿Te tocó entrar a la zona de COVID? No. Nosotros, como parte del personal que está estudiando, somos estudiantes, realmente no nos hicieron o no nos obligaron a ir. Sé de algunos casos de compañeros que por voluntad quisieron acudir a los hospitales, pero la estrategia fue de sacarnos a nosotros de los hospitales por el riesgo que representaba. Finalmente nosotros no somos trabajadores propiamente, no tenemos un seguro por parte del hospital, de la institución en la cual estamos rotando,
Entonces, si llegara a haber un contagio, si llegara a haber inclusive es un deceso, sería algo sumamente peligroso en términos legales, porque pues no contábamos con esa protección con la que sí cuentan los trabajadores. Ok, sí, 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 saldría caro para los hospitales. Sí, 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 totalmente. ¿Te llegó a pasar por tu cabeza que la pandemia no se controlaría? Mm, Pues realmente a este punto, con el avance de la vacunación, estamos viendo cierto control. Sin embargo, no es un control, Sí, no pues es como digamos, que ya, total. ajá, No no es es como que como ya se que haya ya, acabado. exactamente, no es como que se haya acabado. Y realmente es una enfermedad con la cual tenemos que aprender a vivir. Obviamente con las medidas, con la vacunación, que son medidas sumamente importantes, pero sí es perdón, No, no pasa nada. este, pero, pero definitivamente yo creo que estamos viendo un escenario en el cual las cosas van mejorando. Yo realmente nunca pensé, inclusive, que de primer momento no pensé que fuera a durar tanto. Y Ujú. después, cuando empezamos a ver las primeras noticias de los avances en las investigaciones para el desarrollo de una vacuna, yo pensé que realmente esa era la luz al final del túnel. Realmente todavía lo pienso, ya que alcancemos un porcentaje de la población que se encuentre vacunada con 2 dosis, vamos a lograr cierto control de este evento pandémico. Pero sí, ciertamente, yo nunca consideré que no lo pudiéramos controlar. Yo creo que la capacidad científica con la que contamos actualmente nos permite hacer frente a esta y otras pandemias que van a venir en años próximos, pero justamente el tiempo en el cual vamos a lograr desatarnos o realmente reponernos de este tropiezo, pues puede que sea más largo de lo que esperamos. Ok, ahorita dijiste algo que llamó mi atención, ¿no? Futuras pandemias. ¿Tú crees que puede llegar algo peor que el COVID? Pues, como te digo, siempre hay que estar preparado para los peores escenarios. Entonces, yo creo que esto es una llamada de atención. Nosotros como personal sanitario tenemos que ver cuáles son las cosas que podemos mejorar, cuáles son nuestras áreas de oportunidad, cuáles son las cosas que debemos de regular más. Por ejemplo, estoy hablando de que en el año 2008, 2010, empezaron a salir varios artículos o inclusive varias publicaciones que ponían de manifiesto que este problema de los mercados en las regiones asiáticas suponían un grave riesgo de infección para las personas y que podrían en algún momento llegar a suponer un riesgo sanitario a nivel mundial. Entonces, no es como que no hayamos visto esto, Ujú. sino que no actuamos de manera oportuna cuando podíamos regular, por ejemplo, todos estos mercados de especies exóticas. Yo siento que nos vimos muy lentos en cuanto a las acciones de prevención, que yo creo que es algo que no podemos dejar atrás, es algo sobre lo cual no podemos titubear, tenemos que ser firmes con las decisiones que tomamos, y obviamente yo creo que sí puede haber algo peor, pero de cuáles fueron nuestros errores y obviamente tratar de mejorar y tratar de prevenir futuros eventos de esta índole. Sí, cuando mencionaste una llamada de atención, ¿te refieres una llamada de atención para quién? Pues para las autoridades, principalmente hablando de las secretarías de salud, los centros para la prevención de enfermedades, nosotros también como médicos creo que tenemos que dar más importancia a nuestra labor como educadores de los pacientes. El hecho de que estemos realizando jornadas, estudios, dando consultas e informando a la gente de cuáles son las medidas higiénicas que deben de conservar, no solamente ahorita, que como ya lo mencionabas, no solamente es como que hayamos incrementado nuestra higiene personal, y eso se ha visto reflejado en la disminución de otras enfermedades infectocontagiosas. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que estar más presentes en la población, tratar de dignificar esta labor de educar al médico. Y obviamente, como te mencionaba en un principio,
también que las autoridades, en este caso los secretarios de salud, los institutos, pues hagan también su parte en dedicar más tiempo a la investigación de posibles brotes epidémicos. Sí, sí, sí. Te lo preguntaba porque yo le llegué a leer por ahí, una pregunta también redactada que decía, ¿el COVID es una llamada de atención para la humanidad o es una coincidencia? Pues yo creo que no es una coincidencia. Finalmente, nos ponemos a estudiar la evolución de las enfermedades, cómo surgen, nos vamos dando cuenta que todas tienen un origen común. El mismo avance de la sociedad, de estas zonas de urbanización, va generando que al volverse más amplia la mancha urbana, al crecer pues, las zonas de residencias, vamos desplazando los hábitats que generalmente o que previamente estaban destinados para ciertas especies. Estamos en contacto más estrecho con especies que podrían generarnos enfermedades a nosotros. Y eso es algo que ya se veía venir y que se ha visto venir durante toda la historia de la humanidad. Entonces, no es que sea una coincidencia, yo creo que más bien tenemos que poner atención a esto, porque la próxima pandemia puede ser peor. Sí, una pregunta un poquito fuera de tema. ¿Tú consideras que las vacas, los pollos, los animales que ya estamos más acostumbrados a comer en un principio podrían cargar con las mismas enfermedades que un murciélago? ¿O será que ya las tratamos en granjas y es tan buena el nivel de limpieza con el que se hace que ya las logramos eliminar de esos seres? ¿O cuál crees que sea la razón? Pues mira, yo creo que si nos remontamos bueno, más bien si nos enfocamos en ese tipo de criaderos que cuentan con todas las regulaciones, que de cierto modo tienen un control estricto de los animales que tienen en ellos, no creo que haya tanto problema, no suponen un riesgo tan grave como aquellos que se dedican a esa misma actividad, pero sin la regulación necesaria. Y es a lo que voy. Muchas veces este tipo de mercados, como el de Wuhan, fue donde inició todo este evento, pues no cuentan realmente con estas medidas de regulación. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta únicamente que en un mundo ideal todo debería estar regulado, no tendríamos por qué tener estos problemas. Ahora, la cosa es que no vivimos en un mundo ideal. Y finalmente, todos estos criaderos clandestinos o que no están regulados son los que podrían representar el riesgo, sí, podrían representar el riesgo de que surjan nuevas epidemias. Entonces, no es tanto como que podamos eliminar 100% el riesgo de que pueda generarse uno de estos eventos en un criadero que está bien regularizado. Es posible, pero las probabilidades son ciertamente muchísimo más bajas. Sí, muchas gracias por tu respuesta. ¿Cómo consideras que México manejó la pandemia desde tu punto de vista? Pues yo creo que hubieron cosas que pudieron haberse hecho mejor, que debieron haberse hecho mejor. Yo creo que volvemos a lo mismo. Creo que menospreciamos o más bien pensamos que no era tan grave y esto se traduce en una irresponsabilidad por parte del gobierno. Yo creo que pudimos implementar medidas de prevención más apropiadas y más oportunas cuando realmente había tiempo de evitar pues, tantos contagios y obviamente tantas muertes. Lamentablemente no contamos con un sistema de salud como el de Suiza, como el de otras naciones europeas. Esa es la realidad, aunque nos quieran decir lo contrario. Tenemos que estar conscientes de nuestras limitaciones y yo creo que hacer frente o prevenir cuáles podrían ser los futuros eventos que puedan tener una consecuencia similar. Yo creo que si yo pudiera realmente decir se manejó bien, se manejó mal, yo diría que se manejó mal. Han habido varias acciones que yo creo que reflejaron un grado de falta de preocupación
falta de ser precavidos con lo que realmente podía pasar. Se tomó muy a la ligera esto. Ujú. Se tomó como que no iba a llegar a los términos que llegó, Exacto. me imagino. Pero ¿tú crees que se manejó conforme a las capacidades que tenemos? ¿O sí se pudo haber hecho algo mucho más? Yo creo que se puede hacer más. Yo creo que en términos de salud, en términos de políticas sanitarias, siempre se puede hacer un poquito más. Como te digo, muchas veces nosotros en los hospitales, previo a la pandemia, no contábamos con varios insumos que son importantes para la atención de pacientes. En este caso, todo eso se vio agravado. Yo creo que, de entrada, nunca pensaron que podía haber una pandemia y después nunca pensaron que esa pandemia podía tener esta magnitud. Entonces ya ahí estamos hablando de dos omisiones graves que siempre se debieron de tomar en cuenta. Bueno, muchas gracias por la respuesta. Ya para finalizar, tengo una pregunta un poquito más personal. ¿Cambió tu perspectiva de la vida, tu sentimiento, tu sentir? ¿Aprendiste a valorar más la vida después de la pandemia? No, totalmente, totalmente. Yo creo que pues es muy cierto esto de que la vida es muy corta. Yo vi fallecer pues, a personas cercanas a mí, a doctores, a profesores míos que literalmente dieron su vida para cumplir su labor. Y el hecho de pensar que tú pudiste haber estado en esa situación, porque ciertamente nosotros como personal sanitario, llámense doctores, enfermeras, el personal que realiza la limpieza en esos espacios, todo el personal que está en contacto estrecho, obviamente, con los pacientes, tiene un riesgo muchísimo mayor. El hecho de pensar que tú pudiste haber sido esa persona es algo que realmente mueve algunas cosas. Hasta el momento yo creo que lo sigue haciendo. Cambia tu perspectiva en cuanto a aprovechar el tiempo que tienes con tus familiares, con las personas que quieres, con tus amigos. Y yo creo que también personalmente y profesionalmente algo que cambió mucho en mí es siempre tener esta, esta manera de mantenerse actualizado, de siempre tratar de ofrecer o poner a la disposición de los pacientes lo que más les pueda favorecer. Hablando de estudiar un poquito más, de realmente mantenerte al pendiente de las actualizaciones, de lo que va saliendo en cuanto a los artículos científicos, porque muchas veces nos quedamos con manejos, con tratamientos que no tienen evidencia de que funcionen. Y el hecho de que a muchas personas las estén tratando personas que no se actualizan es algo que repercute en la salud, no solamente de ellas, sino la salud comunitaria. Entonces, es esto de tratar de ser tu mejor versión, de tu mejor versión como persona, tu mejor versión como profesional, tratar de aprovechar más el tiempo que tenemos con la familia y también tratar de disfrutar más de estos pequeños placeres que nos da la vida. Vaya, muy buena reflexión, desde una persona que vivió el COVID muy, muy de cerca. Me imagino, el dolor que sentiste. A mí me tocó solo perder a un familiar, a una persona cercana, pero a mi mamá le tocó, más, perder compañeros, seres más cercanos, y de una manera, pues sí, sí, cuando vas a un funeral, te hace pensar ahora prendiendo la televisión, viendo que hay millones de gente muriendo, y que desde mi perspectiva siento que se han maquillado un poco las cifras, y sí te pone a reflexionar. este bueno, pues te agradezco mucho tu tiempo. Sé que ahorita andas de arriba para abajo. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Valoro que me hayas regalado un poquito de tu tiempo, y te agradezco. Te dejo un momentito para que te despidas. No, pues gracias a ti por considerarme. Ya sabes que eres una persona que yo estimo mucho
Y gracias también a tu auditorio, a quien vaya a escuchar esto. Esperemos que haya cumplido con los objetivos. Y pues nada, recomendarles nada más que continúen cuidándose, que se vacunen. Recordemos que la vacunación es de las medidas más efectivas que tenemos para hacer frente a esta enfermedad, a esta pandemia. No hay vacuna que sea mejor que otra. Finalmente, la mejor vacuna es la que está disponible, la que te puedas poner en ese momento, la que tengas a tu alcance. Y obviamente llevar a cabo todas estas medidas de prevención, lavado de manos principalmente, y yo creo que es la medida más importante, es la ventilación de los espacios cerrados, y obviamente el uso del cubrebocas, es muy importante. Y pues nada, un abrazo, Cristian, aquí andamos. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí quedamos para el final.